de la tertulia, foro El Desarrollo, la Paz y los Retos del Futuro. Ya hemos tenido tres, una sobre las estrategias posibles de desarrollo, otra sobre el territorio como motor del crecimiento y el desarrollo humano, tercera, reforma rural integral, y la de hoy se refiere a la democracia y participación política, en la que van a participar Fernán González, Gustavo Zafra, profesores distinguidos de la Universidad de los Andes y de la Universidad Javeriana, y el profesor y miembro de número de la Academia, Samuel Jaramillo, quien va a moderar la sesión. Entonces tiene la palabra Samuel. Buenas tardes a todos los que acudieron con su clima enemigo y nos acompañan aquí para la discusión de este tema muy interesante, muy pertinente, sobre la participación política. Digamos que esas dos partes parecerían sugerir, digamos, algo que todos estaríamos de acuerdo, y es que la parte asociada a la participación política. Creo que la gran mayoría de las personas pensarán que la guerra, los conflictos que hemos tenido son justamente por la ausencia de participación política, o por lo menos ese es uno de los puntos cruciales de ese fenómeno. Pero dicho eso, empiezan todas las y todos los desarrollos, porque cada cual entiende estas dos palabras distintas. Bueno, ya sabemos que no todos entendemos lo mismo por paz, ¿no? Eso es una de las cosas que en este país crea muchas diferencias, porque parece ser que cada uno tiene en la cabeza algo distinto cuando se habla de paz. Pero también participa, y sobre la conexión entre esos dos elementos. Tenemos aquí, digamos, para que nos ilustren sobre eso, pues a dos personas que son autoridad en este terreno. Pues el doctor Gustavo, con su amplia trayectoria como jurista, fue, entre otras cosas, constituyente del 91, o sea que a él también le podemos pedir, hacerlo y pedirle las preguntas sobre el funcionamiento de esa Constitución y cómo nos ha operado. Y el padre Fernán González, que ha liderado desde hace bastante tiempo un grupo muy activo de investigación sobre estos puntos específicamente. Yo, digamos, quiero subrayar que nuestros dos invitados de hoy tienen una perspectiva que me parece particularmente interesante, lo digo porque conozco sus planteamientos de alguna forma, y es que a esas dos palabras ellos le agregan una adicional. No es solo participación política y paz, sino territorio. Los dos, digamos, han analizado cómo estos fenómenos, estas relaciones, están íntimamente asociadas al territorio y tienen una gran diversidad, por supuesto, porque nuestro espacio no es uniforme. Y con frecuencia, o tal vez una de las dificultades más importantes que hemos tenido cuando pensamos en desarrollar estas ideas, estas iniciativas, es que nuestro territorio es heterogéneo, complejo,
y de alguna manera cosas que parecen razonables en términos generales, de pronto tienen efectos muy distintos en cada lugar. Los trabajos de Fernán han sido pues muy ilustrativos de cómo en el desarrollo de nuestra historia, pues en cada uno de los territorios donde aparece el conflicto, que está asociado, digamos, a ciertos procesos globales, operan muy distintas las relaciones de poder y los agentes que están involucrados. Entonces, creo que tenemos aquí una buena oportunidad de escuchar a dos personas que han pensado estos fenómenos, nos van a ilustrar sobre esto. Yo les sugiero una mecánica muy simple, que consiste en que cada uno de nuestros invitados haga una exposición inicial de unos 20 minutos cada uno, y después hacemos algunos comentarios, escuchamos algunas intervenciones del público y volvemos a hacer una segunda ronda para que ellos reaccionen frente a eso. Padre Fernando, ¿usted quiere empezar? Bueno, entonces los dejo con el Padre Fernando González. Bueno, pues en primer lugar quiero empezar por agradecer la oportunidad de conversar con ustedes sobre este tema: participación política, ciudadanía, democracia, en este contexto tan complejo que estamos viviendo hoy. Pero además quiero mirarlo en una perspectiva de largo y mediano plazo, para marcar un poco la coyuntura actual dentro del desarrollo histórico de la nación colombiana. Entonces, para entrar en materia, empezaría por señalar que el actual momento que vivimos, marcado por la implementación de los acuerdos de La Habana y por una campaña electoral bastante insólita, pues se desarrolla por primera vez sin la presión de grupos armados, permite acercarnos de alguna manera a la manera como se ha vivido la actividad política a lo largo de 2 siglos de vida republicana, frente a lo cual la coyuntura actual representa una ruptura sin precedentes, que es el desdibujamiento del papel que los partidos tradicionales han jugado a lo largo de la historia colombiana como intermediaria precisamente entre la nación y las regiones, y también el papel de encuadramiento y cohesión de la mayoría de la población colombiana por mecanismos clientelistas, en muchos casos, por otros lados con la inscripción voluntaria. Me parece que ese desdibujamiento es obvio. La mayoría de los candidatos se inscribieron esta vez por firmas. Solamente 2 candidatos de la calle y Duque se inscribieron por partido, pero ya Duque significaba ya una ruptura con el bipartidismo desde la presidencia de Uribe, mientras que Vargas Lleras trataba de combinar lo mejor de 2 mundos, lanzándose por listas, pero también con una candidatura apoyada por el aval de su partido, el Cambio Radical, y además con su negociación con los gamonales tradicionales del conservatismo, partido de la U, evangélicos y buena parte también del Partido Liberal, un poco bajo cuerda, que obligaron muchas veces a lo que queda de los partidos a irse sumando de alguna manera oportunista al posible ganador, sea Duque, Vargas Lleras y Petro. También mucha gente del Polo Democrático, Alianza Verde, también se han deslizado secretamente en torno a Petro. Entonces eso muestra, digamos, un cambio fundamental con la historia pasada del país. Hay una crisis de los partidos tradicionales que marcaron, para bien o para mal, la historia colombiana en el pasado. Ese dibujamiento y pérdida de capacidad de cohesión de los partidos haya comenzado desde finales de los años 20 y 30, cuando aparecieron en el siglo XX, cuando aparecieron movimientos indigenistas, por ejemplo, Quintín Lame, movimiento obrero, movimiento campesino, las bananeras,
el Partido Socialista Revolucionario al margen del bipartidismo, el Partido Comunista, incluso la UNIR misma de Gaitán, que aparecen ya grupos alternativos a la política, pero la violencia de los años 50 reafirmó mucho ese sentido de pertenencia a los partidos, porque era, como señalaba Picó, casi que la única forma de dar sentido, algún sentido, a la experiencia sufrida, a la violencia, pero que llevó, a pesar de eso, a una especie de autonomización de los jefes locales guerrilleros, por ejemplo, frente a los mandos centrales de los partidos, que llevaron en algunos casos al bandolerismo social, por ejemplo, estudiado por Gonzalo Sánchez y Donny Mertes, a buscar refugio en los sectores disidentes de los partidos, el MRL, la ANAPO, etc. Y en los años 70, la incapacidad de los partidos tradicionales para responder a los rápidos y profundos cambios de la sociedad colombiana de esos años también llevaron a surgimiento de nuevas insurgencias. En un momento el país se urbanizó rápidamente, las ciudades se metropolizaron, hubo una gran apertura cultural, ampliación de la cobertura educativa, presencia, por ejemplo, femenina en el mundo educativo profesional, radicalización de sectores medios urbanos, una acelerada secularización de sectores altos y medios y comienzos de la diferenciación del campo religioso con la aparición de los grupos evangélicos, etc. Y eso significó un cambio profundo en la hegemonía cultural de la Iglesia de ese momento. Y ese escenario tan complejo de los años 70 se presentó como un escenario muy favorable para el surgimiento de guerrillas insurgentes de diferente orientación del marxismo, en un contexto internacional marcado por la Guerra Fría, la decisión sino-soviética, la Revolución Cubana y la Alianza para el Progreso, pero también produjo la llamada democratización anómala de los partidos, cuyos jefes locales y regionales se fueran autonomizando de la estructura nacional de los partidos, como se hace evidente, digamos, en las tensiones internas del Frente Nacional, con contradicciones entre un pacto civilizatorio de la vida política, un intento democratizador y un pacto para el desarrollo y reformas sociales que fueron prácticamente frenando, esas contradicciones internas fueron frenando la capacidad del Estado, sector reformistas del Estado, y fue produciéndose, digamos, una población marginal, una movilización social por fuera de los partidos, pero además también fue produciendo dentro del sistema político una creciente distancia entre sectores tecnocráticos y sectores clientelistas, de visión treyeristas, turballistas, que fueron produciendo lo que llamaban Renata Segura y Ana María de Arano, la movilización selectiva del Estado, y también en ese momento también el fracaso del reformismo agrario. Todo eso fue llevando a lo que Francisco Gutiérrez señala como la derrota de la política virtuosa, digamos, los intentos reformistas y democratizadores de Guerra de Restrepo y de Galán fueron derrotados por los sectores más pragmáticos, clientelistas, turballismo, etc. Y se fue creando una creciente distancia entre jefes políticos regionales y locales que abrió el espacio, por ejemplo, a la presencia del narcotráfico en la vida política, la parapolítica, etc. Y además de eso, el fracaso de la democratización y el reformismo fue llevando, produjo un auge de la protesta urbana que reflejaba un poco la incapacidad de las administraciones municipales para responder a esa migración campesina que llegaba aceleradamente al país, y también de la industria de esos momentos para absorber la mano de obra que producía. Entonces, en ese contexto, la lectura de la movilización social de esos años fue leído como una situación prerevolucionaria, sobre todo el paro cívico del año 77, que dio lugar a la expansión guerrillera, a la ida de los líderes sociales al monte. Muchos de los jefes guerrilleros actualmente, Timochenko y Iván Márquez, eran líderes sociales, líderes estudiantiles,
que se fueron en ese momento a la guerrilla, y por luego, por otro lado, la misma lectura de la situación como revolucionaria llevó también a la reacción militarista y del asunto de seguridad de Turbay, y en ese momento hay una gran expansión guerrillera, y al que coincide además con un proceso de paz voluntarista desde Belisario Betancur, y que fue profundizando aún más la decisión entre políticos locales y regionales con el Estado central, que empezó a ser visto como sospechoso, que protegía más a los guerrilleros y dejaba sin protección a los ganaderos, bananeros, etcétera, que fue produciendo un escenario muy favorable a surgimiento del paramilitarismo y al genocidio de la Unión Patriótica, digamos, avanzaba en esos momentos en la vida electoral, de vida política. En ese momento es un proceso de gran penetración del narcotráfico en la sociedad, la comunidad colombiana, y también un avance militar de la FARC. Entonces ahí se ve, digamos, la incapacidad del Estado central frente al paramilitarismo, tanto Betancur y Barco, y sin embargo la masacre de Roche, la mostró, digamos, un intento de ruptura del Estado central frente al paramilitarismo. En ese contexto, yo creo que Gustavo Zafra puede ahondar en eso, se produce un intento de relegitimación del Estado y del régimen político a través de la Constitución del 91, que reconoció la pluralidad del país en lo regional, en lo social, lo étnico, lo religioso, y prácticamente consagró la neutralidad del Estado frente a lo religioso, y ya respondiendo a la diversificación del campo religioso, que fue conduciendo también a una politización de sectores fundamentalistas, de los sectores evangélicos y los sectores católicos, que vuelven a introducirse en la vida política entonces y mucho más ahora. Pero además, también, digamos, se buscaba un mayor equilibrio entre las ramas del poder, el poder judicial, el poder ejecutivo, el poder legislativo, una gran descentralización de la elección popular, la presión popular de alcaldes y gobernadores, que fue llevando al fin de las maquinarias y a cierta desarticulación de niveles de la vida política del país. Y en ese sentido también se fue produciendo el desmonte del monopolio bipartidista de la política, un intento, digamos, de creación de movimientos sociales, movimientos políticos al margen del bipartidismo, que fue el comienzo, digamos, del paso del bipartidismo al multipartidismo, que se veía como la gran solución, por ejemplo, como sostenía Navarro Wolf, que el problema del bipartidismo, entonces, que había que crear un sistema multipartidista. El problema es que el bipartidismo desaparece, el multipartidismo no acabó de funcionar muy bien en esos años, pero se vio ya, digamos, lo que sí se vio ya fue la ruptura de las maquinarias partidistas y la mayor autonomización de los poderes locales y regionales frente al centro. Allí también hubo de movilización de algunos grupos guerrilleros, por un lado, pero a la vez una profundización de la guerra con la FARC y el ELN, surgimiento de paramilitarismo, etcétera, y ahí pasamos ya, digamos, lo que fue al intento fallido de negociación en el Caguán, y cuyo fracaso llevó, digamos, a la seguridad democrática de Uribe, con una radicalización de la opinión pública en contra de cualquier salida negociada, cualquier negociación de paz, la negación de carácter ideológico y político del conflicto armado de la insurgencia, la recuperación militar del centro del país, con un repliegue de la guerrilla hacia zonas periféricas y fronterizas, al lado de eso una negociación muy ambigua con el paramilitarismo, que develó los lazos que tenía con la política local, que se llamó la parapolítica. Entonces, al lado de eso, se presentó bajo Uribe un fenómeno que Colombia no había tenido nunca, había tenido algún intento con Gaitán, que es la apelación populista, pero de carácter muy selectivo. La apelación populista de Gaitán era mucho más general,
la apelación populista de Uribe es mucho más selectiva a través de sus consejos comunitarios que fueron creando, digamos, la imagen de un líder un poco carismático, y al lado de esa apelación populista a los consejos comunitarios estableció una negociación clientelista con la clase política tradicional, reagrupada en distintas organizaciones, que fue quebrando ya la unidad del Partido Liberal, que quedó dividido en Cambio Radical, Partido de la U, Partido Liberal, etcétera. Se fue prácticamente, pero la clase política local y regional seguía siendo la misma, pero reagrupada de manera diferente en los diferentes grupos. Y allí, digamos, y obviamente el oportunismo del Partido Conservador frente a la oposición del liberalismo, y ya empezó a ser evidente la presencia política de grupos evangélicos de corte fundamentalista, y al lado de eso una serie de exenciones tributarias, favores a los gremios, etcétera, que prácticamente llevaron a Uribe a consolidarse como un gran microgerente que respondía a las necesidades del pueblo y a la vez le daba facilidad a la inversión económica, etcétera, etcétera. Y esto, digamos, ese escenario marca un poco el contraste con las negociaciones de paz, el encuentro de las negociaciones de paz actuales con la realidad política existente. Porque yo veía, digamos, que tanto Santos como la FARC se encontraban con que el sistema de pesos y contrapesos que se suponía que estaba diseñado para frenar al autoritarismo del presidente, también servía para frenar cualquier intento reformista, y mostró sus problemas cuando el plebiscito fracasó, el plebiscito del no, ganó el no, y entonces quedó prácticamente evidente que la FARC había negociado con un presidente con muy poca legitimidad política y social, debido a la manera como fue elegido, que fue apoyado a regañadientes por el uribismo, y prácticamente se empezó a encontrar con que las ramas del poder no funcionaban tan homogéneamente, no hubo mayor relación con la rama judicial o alguna relación con alguna parte de la clase política, que terminó de alguna manera apoyando el proceso, en parte por convicción, en algunos casos, en parte por oportunismo, en parte por negociación con el Ejecutivo, que prácticamente obligó al gobierno a negociar la aprobación de algunos acuerdos a punta de lo que llamamos mermelada, favores, etcétera, etcétera, lo que explica más o menos también la ambigüedad de grupos como Cambio Radical, como el conservatismo, y además de eso en una opinión pública muy hostil al proceso, con medios masivos de comunicación, unos abiertamente opuestos, unos reticentes, hostiles, muy poco comprensivos de la dificultad práctica de un proceso gradual y complejo, y una tendencia a subrayar los problemas, la parte negativa, sin contextualizarlas. Entonces esto prácticamente fue llevando, digamos, al ambiente actual, digamos, a lo que se suma también un poco la inexperiencia y la dificultad de la FARC para moverse en el mundo político real. Por ejemplo, manteniendo la sigla, la 6 de abril, una estrategia electoral concentrada en el mundo urbano. Sus candidatos eran de las grandes ciudades, no de la zona campesina, con una tendencia muy autoritaria, muy lejana entre mandos centrales de origen urbano y guerrillerada de organización campesina, y con una gran incomprensión de la necesidad de ganarse la opinión pública. Entonces todo eso fue, digamos, mostrando, bueno, las repercusiones de casos de Antich empeoraron todavía la cosa. Entonces todo eso en un panorama electoral adverso, en la cual marcada por la polarización entre dos populismos, uno de derecha y uno de izquierda, con un gran desdibujamiento del centro que no es capaz de coordinarse, con una gran autonomización
de los políticos regionales y locales que empiezan a negociar su apoyo al mejor postor, que muestra, digamos, una gran dificultad de acción colectiva de los partidos. Entonces, este recorrido histórico hasta aquí realizado indicaría un debilitamiento profundo de las lealtades de la cohesión política de los partidos tradicionales, una profunda crisis de representación política de lo social. La sociedad no se encuentra expresada en los partidos, cada vez menos. Hay una gran división entre el país nacional y el país político que decía Gaitán, que implicaría, digamos, el paso de una política de alguna manera institucionalizada, así sea por mecanismos clientelistas, en torno a partidos oligárquicos, a una política mucho más desinstitucionalizada, que abre el camino a liderazgos personalistas de outsiders como Uribe o Petro, que apoyan directamente al pueblo por medio de los medios de comunicación social, por medio de los procesos comunitarios, las mítines populares, etcétera, que muestran ya prácticamente una nueva relación. Estamos pasando de una política de partidos oligárquicos con base clientelista a una política de masas en que prácticamente la apelación de un líder carismático llega directamente al pueblo en general. Y entonces prácticamente eso es un poco producto de la misma urbanización, producto del ascenso de clases medias urbanas y la diversificación de campo religioso también es importante. Y entonces esa política ahora, los canales institucionales con que el país ha manejado esos conflictos prácticamente hacen crisis y empiezan a ser superados por el nuevo país que nace, digamos. Entonces estamos viviendo la transición de partidos de corte oligárquico a política de masas. En otros países de América Latina estos procesos se dieron a principios del siglo XX con populismos de corte populista en el Cono Sur, en Argentina, en Brasil, Argentina, Uruguay, Chile. Colombia prácticamente estuvo inmune del populismo con el intento de Gaitán, fallido de Gaitán, y luego la violencia. Entonces, a esta desarticulación de los internos de los partidos tradicionales, que produce una autonomización de líderes locales y regionales frente al centro, que hace muy difícil la acción colectiva, porque al gobierno le toca negociar punto por punto con cada líder político. Eso se da en el centro del país. Pero hay que tener en cuenta también que no todo el territorio nacional tiene una relación homogénea con el Estado. Nosotros hemos venido insistiendo en la necesidad de mirar de manera muy diferenciada la manera como el Estado funciona en las regiones, la manera como las regiones funcionan frente al Estado. Y entonces había que diferenciar la participación política según la relación del Estado, la relación indirecta del Estado, más o menos un Estado relativamente moderno que apela directamente al pueblo, o una mirada de un estilo indirecto de presencia del Estado a través de gamonales con los cuales hay que negociar. Pero además de eso se ve claramente, además de un intento modernizante desde el centro, que tratan de llevar un poco el Estado a las regiones. También hay un intento de gamonales tradicionales para llevar el Estado a las regiones, pero de una manera personalizada a través de su mediación, y al lado de eso se presenta también la movilización social en zonas periféricas que buscan acceder a los servicios del Estado sin la mediación de los partidos tradicionales. Entonces esto me hace concluir que la ciudadanía y la participación política es altamente diferenciada según el sitio donde uno se encuentre, si está dentro del centro integrado del país, estando en ciudades, o está en la periferia o en la semiperiferia. Eso es todo lo que yo venía a decir. Perfecto. Le agradezco al padre Fernán, que estuvo muy respetuoso de los plazos, lo
cual es encomiable conociendo la elocuencia de Fernando, ¿no? Vamos a escuchar entonces. Buenas noches a todos y todas. Un honor estar aquí nuevamente en la academia. El ruido de la lluvia en esta casa antigua me recuerda mucho a mi barrio San Antonio de Cali, estar acompañado de vallecaucanos y de, obviamente, catedráticos andinos y de ustedes, estudiantes y académicos, es provocador. Yo voy a tratar de automoderarme porque pues voy a leer un poco desde mi disciplina del derecho como el tema institucional, pero también les voy a lanzar una pequeña provocación para que enmarquen dentro de esa provocación un poco esta reflexión que estamos haciendo. En alguna universidad americana le encomendaron al famoso arquitecto y urbanista Le Corbusier hacer los planos de una facultad. Lo único es que Le Corbusier nunca visitó el terreno, sino que envió por correo el diseño con unas referencias globales, y cuando fue a visitar el terreno 10 años después se dio cuenta que habían puesto el edificio al revés. Yo no digo que eso nos pasó con la Constitución del 91, no quiero ser tan irónico, pero sí quiero es plantear la tesis que una Constitución es un diseño arquitectónico, pero no es la construcción del edificio. Entonces eso no es como para exonerarnos de las responsabilidades que tenemos los exconstituyentes, pero sí para plantear que lo que quisimos hacer y después, entre comillas, mejorado en algunos aspectos institucionales, fue hacer una apuesta de un sistema democrático participativo. Y voy sencillamente a leer guías de lo que aprendiendo en los libros de Edgar y de Fernán, y un poco lo que pude consultar de Samuel en sus escritos por Google, uno llamaría como la línea de base del sistema, o sea, cuál es la línea de base que plantea la Constitución del 91. Y voy sencillamente a analizar estos indicadores, poniéndole a Edgar el reto de que los vuelva un sistema, con esos cuadros complejos que tú haces en tus libros. Entonces, obviamente, un sistema democrático es fundamentalmente un sistema con elecciones libres, ojo, libres es el adjetivo, elecciones periódicas en el tiempo, elecciones diferenciadas, que es muy importante, el nivel nacional, el nivel intermedio, el nivel local, el sistema de elecciones de órganos colectivos, estilo congresos, y el sistema obviamente de elecciones presidenciales o de jefes de gobierno. Sufragio universal a una edad racional de acuerdo a la evolución de las sociedades, en este caso 18 años, con capacidad de cambiarse por ley estatutaria. Ese es un tema interesante. Por medio de una ley estatutaria se podría bajar aún más la edad, como se quiso en la Asamblea ayer, plantearla hasta los 16 o 17 años, un poco la edad de ingreso a las universidades, garantías a la oposición, multipartidismo, listas cerradas o abiertas, disciplina de bancadas, con límites de objeción de conciencia, sistemas de avales, eventual inscripción por número de firmas, protección a los derechos de minorías, respeto, por supuesto, a las decisiones de mayorías, un poco la tesis rusoniana de la voluntad general es la suma de mayorías y minorías que acatan la regla de juego, financiación mixta de partidos con límites, consultas internas abiertas o cerradas, sistema electoral que combina umbral, cifra repartidora y cocientes atenuados para circunscripciones especiales, o sea, un poco el modelo de Hunt atenuado,
mecanismos de democracia representativa, elección de cuerpos colegiados, asambleas constituyentes, congreso, consejos ediles, presidente en sistema de doble vuelta, el famoso balotaje de los franceses, gobernadores, alcaldes, juntas de servicios públicos, juntas de derrame de valorización, juntas de corporaciones autónomas, mecanismos de democracia participativa, referendo, plebiscito, revocatorias de gobernantes seccionales, cabildos abiertos, iniciativas con firmas ciudadanas para proyectos de acuerdo, ordenanzas, leyes y aún reformas constitucionales, libertad absoluta de información y de prensa sin ningún tipo de censura previa para los medios de comunicación, sistemas de planeación y presupuesto participativos, como muy bien lo mencionó Fernán, equilibrio de poderes con controles o interórganos o intraórganos. Por ejemplo, el sistema bicameral establece unos controles intraórganos, controles preventivos del sistema para asegurar transparencia en procesos internos, controles internos de las entidades, disciplinarios, administrativos y judiciales, red de instituciones para esos controles, Procuraduría, Defensoría, Contraloría, Fiscalía, Consejo Electoral, Registraduría, Consejo de Estado, Corte Constitucional, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corte Interamericana y Comité de Derechos de Naciones Unidas dentro de la llamada teoría del bloque de constitucionalidad que incorpora los tratados internacionales de protección de los derechos humanos a la Constitución, artículos 93 y 94 de la misma. Y obviamente si uno ve todo ese sistema y lo compara con las grandes democracias del mundo, Italia, Alemania, Estados Unidos, Francia y España, y obviamente los países escandinavos, no encuentra a nivel normativo muchas diferencias. O sea, la línea de base normativa constitucional es prácticamente un referente comparado con las grandes democracias. ¿Qué es lo que sucede? Y ahí articulo un poco con lo que nos está planteando Fernán. Es, bueno, ese modelo normativo, ¿cómo se baja a la realidad? El tema habermasiano de validez y facticidad, para ponerlo un poco en esos términos. O si los ponemos en términos de Popper, ¿por qué el modelo genera sus propios mecanismos de destrucción? O viéndonos a Aristóteles, Fernán, que tanto nos enseñaban ustedes los jesuitas en los colegios. O sea, como cada ser lleva en sí mismo el germen de su propia destrucción. Y entonces eso le está pasando, no sé si es consuelo, en parte a las grandes democracias del mundo. Ustedes están viendo en Estados Unidos un contrapoder prácticamente en la presidencia de Trump. Todos los días oímos una noticia más alarmante de lo que, y en eso tengo que ser objetivo, en lo que se le ocurre al señor, porque lo propuso y así lo eligieron los norteamericanos dentro de su sistema federal. Al señor hay que reconocerle que está haciendo lo que prometió. Lo que pasa es que nadie le creyó que iba a hacer lo que prometió y terminaron, pues, por las razones que todos conocemos, votando por él. Lo segundo, está bastante analizado en la ciencia política, es la estructura de unos partidos oligárquicos autoritarios. Ahí tengo que hacer una referencia casi que local, el drama del Partido Liberal, la gran fuerza jalonadora de las renovaciones, llamémoslo así, burguesos, progresistas en Colombia, pues hoy está en las manos de un manejo absolutamente autoritario, oligárquico, que se había previsto desde hace mucho tiempo en la famosa ley de Nietzsche, de la ley de hierro de la oligarquía, de los partidos que se cierran en sus estructuras de poder burocrático. Los problemas del sistema político que había analizado Edgar, ese gran constitucionalista y politólogo francés Divergé,
cuando habló de los términos de lo que él muy irónicamente llamaba las plutodemocracias, o sea, el poder económico sesgando el sistema de financiación de partidos. Ahí hay una cantidad nuevamente que me gustaría mucho que yo no soy economista, que los economistas trabajaran, pero a mí me llama mucho la atención que los 11 millones de dólares que digamos que contaminó en el caso colombiano, visible el dato, seguro ya se ha identificado, no sabemos si es más, esa empresa criminal llamada Odebrecht, pues equivale, si lo hacemos al cambio, digamos para simplificar de 3.000 en dólares, de manera que está ahora 2.700, pero para simplificar el análisis pongámoslo a 3.000, pues son 11, son 33.000 millones de pesos. Eso equivale, traje aquí el dato, a la mitad de la financiación legal del Senado en Colombia cada 4 años. Entonces ahí hay unos datos que preocupan mucho, porque obviamente Odebrecht no es la única firma que financió por debajo de la mesa el sistema electoral colombiano, pero la sola Odebrecht equivale prácticamente al 40% de la financiación legal del Senado, según el dato del Consejo Nacional Electoral. Por aquí tengo la resolución. La financiación del Senado, hasta hice que un economista me hiciera el dato de valor presente, porque yo no sé sacar eso. Entonces, comparamos 2014 con 2018 y en la financiación pública, legal del Senado, la legítima del sistema de financiación, son 88.000 millones. Odebrecht contaminó el sistema en solo con 33.000 millones. Entonces, observen la magnitud del problema que tenemos de corrupción del sistema electoral. Y por supuesto estamos contando las otras financiaciones por debajo de la mesa. Entonces, obviamente, allí viene el gran tema de qué pasa en esa especie de trípode que es una democracia de sistema de elecciones libres, sistema de partidos y regla de controles de equilibrio de poderes. Yo quisiera honestamente dejar allí el planteamiento, tengo otros temas, pero lo que yo creo es que con Samuel podemos abrir con Edgar y Fernán el debate a que el público, que es un público calificado sin duda alguna, pues haga las preguntas pertinentes, y me comprometo a someterme a la comisión de la verdad, que son ustedes, de los errores y aciertos que pudimos tener, obviamente, en la Constitución del 91, pero sí avalo la buena fe de los constituyentes. Porque tal vez el gran capital político que tenemos en ese mensaje de la Constitución del 91, como de pronto lo sugirió Fernán, es que personas de ideología muy distinta, de procedencia social y económica muy distinta, y de, llamémoslo así, representantes de intereses muy diferentes, fuimos capaces de entenderlo. Porque prácticamente el 90% de las normas, sobre todo en el capítulo de derechos fundamentales, fue aprobado por mayorías abrumadoras. 90% de la votación de los 70 constituyentes que teníamos derecho al voto prácticamente en todo el sistema de derechos. Entonces ahí hay un consenso que sinceramente sí, yo creo que todavía es rescatable como capacidad de los colombianos de llegar a acuerdos. Fue obviamente una omisión que no hubiéramos podido convencer a los FARC de participar en ese momento en el proceso. Yo creo que fue un error del gobierno bombardear el día de la elección a Casa Verde, Fernando, porque eso es como si a ti te invitan a la casa y en el almuerzo te sirve el anfitrión cianuro. Entonces, pues obviamente tú no vuelves a ese escenario. Es lo que finalmente terminó, entiendo yo, las FARC haciendo, de sentir que eso era una trampa en la invitación que se le hacía a la Asamblea Constituyente. Y segundo, creo que, y ese es un mea culpa que yo reconozco, el campesinado colombiano no estuvo suficientemente representado, Fernán, en la Asamblea. Prácticamente de chiripa tuvieron un constituyente los campesinos cuando Maturana se va a dirigir el Atlético de Madrid, que era constituyente por el M, y entra en reemplazo Chalita.
Marco Chalita, campesino, exguerrillero desmovilizado del M-19, y Chalita le hago el homenaje, creo que ya falleció además, pero incluyó las 3 o 4 normas que hay para los campesinos en la Constitución del 91, que entre otras recogió el acuerdo de las FARC, que es obviamente el tema agrario, y obviamente el tema agrario con apoyos técnicos, crediticios y por supuesto de recuperación del tema de tierras. Y esas normas se le deben a Chalita. Entonces yo dejaría allí, más bien prefiero que abramos el diálogo. Sigo pensando que el tema evidentemente no es tanto normativo, aunque uno pudiera mejorar el tema de listas cerradas y de financiación total de las campañas políticas, pero recuerdo muy bien cuando, como nos decía el expresidente Lleras, que por cierto se cumplen 50 años de la reforma del 68 este año, que fortaleció obviamente el régimen presidencial con sus aciertos y sus errores obviamente, pero alguna vez que le consultamos con Rodrigo Lozada el proyecto de ley de financiación de partidos del gobierno de Betancur, yo estaba muy joven, recuerdo era viceministro de gobierno en la época, Lleras me recibió, lo miró y dijo más o menos, joven, se quedan con la financiación legal y con la ilegal. Lo decía el jefe del Partido Liberal durante 40 años. Entonces creo que también hay que tener cuidado con las ingenuidades de las dobles financiaciones, la legal y la criminal. Ahí dejo el tema. Y gracias. Bueno, hemos escuchado 2 presentaciones muy interesantes que seguramente despertarán observaciones, preguntas. Yo voy a hacer 2 para empezar, para animar además al público presente, para, digamos, responder a estas 2 exposiciones tan sugestivas. A ver, le voy a poner un punto específico a cada uno para desarrollar un poco aspectos que son discutibles. Un punto de la exposición de Fernán, que presenta, digamos, sobre todo en el panorama actual, un esquema que no sé hasta qué punto sea algo, digamos, con el cual puede uno estar en acuerdo total, y es un panorama en el cual hay 2 populismos equivalentes, que por supuesto son presentados como fenómenos antidemocráticos y personalistas y caudillistas, que valen lo mismo, y que han desplazado un centro que se supone que es el razonable. ¿Ese panorama será compartido por todo el mundo? En un país donde se requieren seguramente transformaciones importantes, con el cual, leyendo al profesor Fernán, él mismo lo ha probado y lo ha mostrado que este país requiere para que efectivamente no solamente nos desarrollemos, sino que tengamos una vida colectiva de consenso, pues se requieren transformaciones importantes. Entonces, digamos que a mi juicio presentar, en cierta manera hasta estigmatizar las presentaciones que plantean, digamos, transformaciones más importantes como populistas. No sé cuál será el criterio, ¿no? Porque el criterio sería que no tienen un partido organizado, que gira alrededor de un caudillo y su aura, digamos, personal. Bueno, si es así, me parece que es difícil, pongo para provocar a Ferran que él es un analista muy preciso y que hace comparaciones y todo, pero eso no cabría, digamos, en esos otros gobiernos
progresistas de América Latina. El kirchnerismo tiene un partido que tiene ideología y tiene organización, uno puede que esté en desacuerdo con él, pero no es propiamente una cuestión, digamos, que no tenga ningún tipo de organización, tampoco quienes eligieron a Lula, el PT es un partido organizado, también podemos estar en desacuerdo con ellos, solo que el populismo, la palabra populismo, pienso yo, o digamos, le consulto a Fernán, no estará siendo utilizado como un mecanismo para estigmatizar cualquier planteamiento que implique alguna transformación más o menos profunda. Me temo que sí, me temo que de manera reiterada eso es, digamos, digamos lo que se replica una y otra vez. Entonces, pongo esto porque yo sé que a él le gusta responder con esa elocuencia que yo le admiro tanto, pero le planteo eso. Y bueno, quisiera decirle algo al doctor Gustavo, que me pareció interesante lo que él menciona y esa puntualización, digamos, de los aspectos formales que parecen estar, digamos, consolidando lo que uno podría llegar a que hay un cierto consenso con respecto a cuáles serían los requisitos de lo que podríamos llamar una democracia aceptable, por decirlo así. Pero él mismo introduce algo que me parece que es hoy en día un fenómeno que cada vez es más amplio en las democracias occidentales, en los países centrales y en los países periféricos, que también vuelve a surgir la cuestión del populismo, ¿no? De que aparece, digamos, un desafecto precisamente por esas normas y esos principios, muy generalizado. ¿No será que un aspecto que el profesor Zafra presenta, no será que eso es más profundo, y es la noción de la plutocracia de Duverger, ¿no? Si estas normas, que en abstracto parecen ser razonables, en una estructura social cada vez más desigual, con agentes poderosísimos que prácticamente vuelven una formalidad a algunos de estos principios. Es decir, hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos, maestros de la democracia, autodenominados maestros de la democracia, cómo allí sí la financiación de los partidos no tiene límites, ¿sí? O sea que abiertamente la competencia es quien recoge más fondos, ese es el que gana, ¿sí? Pero no solamente es el que gana, sino que los mecanismos de manejo de la opinión, por un lado los medios, libertad sin límites, pero la libertad en una industria que es excepcionalmente concentrada como es la de los medios, ¿será que es algo que genere legitimidad en ese, en ese terreno? Y ahora ni hablar de estos mecanismos de ingeniería de la opinión que se han revelado que son decisivos, que fueron decisivos en puntos, en justas electorales cruciales, como lo de la elección de Trump, el Brexit en Inglaterra, y que probablemente ya venían entre nosotros, en las democracias latinoamericanas, funcionando desde hace tiempos. Esos expertos en manejos de la opinión que hacen, digamos, que son decisivos en las campañas electorales, los JJ, en cada justa electoral en los últimos tiempos en América Latina, hay esos materias grises, digamos, eminencias grises, que parece que son los que deciden cómo se presenta la cosa, cómo no se presenta la cosa, en fin, y entonces eso genera un cierto
digamos, disconfort con esas estructuras y con esa lista de medidas que parecen muy aceptables en términos abstractos, pero que en términos concretos parecen ser un instrumento supremamente conservador, ¿sí? Y digamos supremamente desigual, y por lo tanto quienes se oponen a eso a veces entonces pues tienen comportamientos que se les puede tildar de eso, de populistas, ¿sí? Entonces esos dos puntos les pongo a los dos debaterillas, a las dos personas que yo sé que son excelentes debatidores. Bueno, a ver, la palabra populismo no me gusta demasiado, porque caben demasiadas cosas en él. Uno puede hablar de populismo desde Trump, de Maduro, puede hablar de Petro, puede hablar de Uribe, de Fujimori, es posible. Entonces, ¿qué se discute? La palabra populismo significa demasiadas cosas. En el fondo, digamos, lo que más caracterizaría el populismo, incluso, digamos, de un Papa Francisco, podría caber también en esa categoría para no ir muy lejos, sí, claro, la guardia de ayer. Bueno, entonces, porque el peronismo básicamente es un populismo, básicamente. El peronismo tiene varios matices, pero básicamente, y Kirchner realmente, los Kirchner heredaron una estructura organizativa del peronismo, pues es una rama del peronismo un poco desvirtuada, pero básicamente peronista. En todo caso, los analistas sobre la palabra populismo varían muchísimo. Entonces hay populismo de derecha, de izquierda, de centro, porque el problema no es descalificación, es un intento de política que apela de alguna manera directamente al pueblo. Entonces puede ser Fujimori, puede ser Maduro, puede ser Chávez, puede ser Uribe, puede ser Petro. Y digamos, lo que más o menos, lo que está detrás de eso, según los analistas, por ejemplo, la Clava, Chantal Mouffe, etcétera, que son bastante favorables, digamos, a un análisis mucho más cercano al populismo, es una apelación al pueblo que de alguna manera rompe, digamos, con el esquema oligárquico tradicional de esos países. Entonces, lo que más o menos, la idea fundamental que yo pondría es entender el mundo con la contraposición de dos polos: un polo oligárquico, un polo pueblo-oligarquía, élite-oligarquía, es prácticamente un esquema bipolar de la sociedad. Y en ese sentido, pues, jugado un papel muy positivo en muchos aspectos. En Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, movimientos populistas quebraron, digamos, los regímenes oligárquicos tradicionales prácticamente a principios del siglo XX y obligaron de alguna manera a democratizar la vida política del país. Claro, luego después, digamos, el populismo en materia económica de Perón, que decía que la plata estira, llevó a unas inflaciones gigantescas y reventó el modelo, pero básicamente sí tuvieron el efecto de romper los regímenes oligárquicos en el Cono Sur. En Colombia no se dio ese quiebre. Recuerdo que cuando yo conversaba con mi profesor de historia de América Latina, Tulio Halperin Domínguez, que en ese momento era la máxima autoridad en la historia del siglo XIX en América Latina, decía: lo raro no es que los partidos políticos hayan entrado en crisis en Colombia, lo raro es que se hayan demorado tanto, porque ese esquema de partido oligárquico prácticamente desapareció de toda América Latina y desapareció gracias al populismo. El populismo quiebra, digamos, el régimen oligárquico, que en ese sentido produce democratización. Entonces había que pensar, entonces, cuando yo hablo de populismo,
utilizo prácticamente casi como un término descriptivo más que descalificador. Así que yo no pongo en la misma balanza populismo de izquierda, derecha, etcétera. El populismo tiene una función positiva que es la democratización de varios países de América Latina. En Colombia no se dio. Probablemente algunos sostienen, por ejemplo, que si Gaitán hubiera llegado al poder, hubiera roto de alguna manera ese esquema oligárquico. Yo tengo mis dudas de eso, pero bueno, esa es mi duda particular. En todo caso, el populismo sería, digamos, un movimiento que rompió el dominio oligárquico, el régimen oligárquico prácticamente de tipo siglo XIX en toda América Latina, casi que excepto en Colombia. Pues el caso de México es mucho más complicado porque el PRI es una cosa bastante más compleja. En todo caso, yo no diría no quiero descalificar que Petro tenga propuestas interesantes. Me sospecho que pueden ser propuestas interesantes, dudo mucho cómo las va a llevar a cabo, ese es otro problema. Sospecho que si fue tan buen alcalde como va a ser buen presidente, tengo mis sospechas, pero esas son mis sospechas. Yo de todas maneras, yo creo que soy todavía un politólogo demasiado clásico, muy institucionalista en el fondo. Yo prefiero de todas maneras una institucionalización de la vida política que más o menos mantenga cierta organización y cierta responsabilidad más o menos colectiva del acuerdo de la política, que no dependa del buen genio y del talento o el genio de un político mesiánico de derecha o de izquierda. Yo buscaría, digamos, una estructura partidista que tenga, digamos, una cierta institucionalización de la vida política. Yo creo que uno de los problemas del gobierno de Uribe fue que produjo una gran deinstitucionalización de la vida política, fíjate, porque la apelación directa en los consejos comunitarios les autorizaba incluso a sus propios funcionarios y a sus propios intermediarios, y la manera como manejó los partidos políticos, como que el partido de la U, también yo creo que perjudicó mucho la vida política del país. Bueno, yo soy institucionalista, claramente. Bueno, gracias. Pues yo quería primero decir que me han parecido muy interesantes las dos presentaciones, y de la de Fernán pues saco una idea que hay una crisis profunda digamos de los partidos, que ya es decir, que no funcionan, y entonces lo que interesa es el lidio. Y de la presentación muy interesante que Gustavo hizo, me parece la idea de hacer una línea de base de la Constitución del 91, que es, y además con las reformas, que yo creo que ha sido, digamos, el evento tal vez más importante, yo creo, del siglo XX. Yo creo que la Constitución del 91, me parece a mí que hay que mantenerla, pues hay que reajustar ciertas cosas, pero fue algo fundamental. Entonces, y la idea que presentó Gustavo, de que una cosa es el plano y otra cosa es cómo se construye el edificio, que lo hemos visto recientemente, digamos, con el caso del puente de Chirijá, que una cosa fue el diseño del puente mal diseñado, es decir, con errores, digamos, de los esfuerzos, y otra cosa es la construcción del puente. Entonces yo quisiera señalar unos puntos más, deberíamos discutir también hacia adelante, qué se debía hacer para no tener una visión nosotros, digamos, negativa.
de que no hay salida. Entonces, el primer punto que me parece clave es que hay un reforzamiento a nivel mundial del autoritarismo. Lo ve uno en Estados Unidos, en los países en los antiguos países del este, en Francia misma, es decir, por toda parte el autoritarismo se está fortaleciendo, y eso hace que surjan por toda parte espontáneos, porque eso no se tramita a través de un partido hoy, sino surge un espontáneo por ciertas características. Segundo punto, que con la globalización se aumentó la transparencia, pero paradójicamente se aumentó la impunidad. Se pensaba que hacer la sociedad más transparente con los medios iba a mejorar el sistema de justicia, pero no mejoró. Entonces, como decía Malcolm X, por ejemplo, decía en Colombia, el problema no es la pena, sino la pena es que se sepa. O sea, la persona comete un delito y ya solo por el hecho, digamos el castigo, es que diga, mire, hay la probabilidad o supuestamente cometió el delito, pero no la pena que esa persona va a tener o que la justicia le impone, porque la justicia se convirtió en un mercado. En este momento funciona prácticamente como un mercado, y hemos visto que se han tenido hasta mercados de tutela, como sucedió con un caso pues, muy conocido. Entonces ese es otro punto clave. El tercer punto es que el modelo económico permite un margen de cambio, digamos muy pequeño. Entonces, cualquiera que llegue puede hacer pocos cambios, digamos la política monetaria más o menos es algo rígida, existe la norma, existe la regla fiscal, los organismos financiadores de crédito están controlando cómo se mueven los mercados, etcétera. Entonces ese es otro tema clave, y por eso hemos visto ahora que ningún candidato propone, digamos, un cambio significativo del modelo de desarrollo, que es cuando más se necesita. Entonces ahora pues dicen, no, los precios del petróleo suben nuevamente, etcétera. Entonces eso ya comienza a frenar las iniciativas de decir que hay que diversificar las exportaciones, el sector externo, etcétera. Cuarto punto, que es un punto no solamente colombiano, sino a nivel mundial, una gran centralización del capital y de las riquezas y del ingreso. Entonces ya se llega a un punto en que es muy difícil cualquier cambio, digamos, marginal en temas redistributivos. En Colombia ya no se puede aumentar más el IVA, etcétera, está todo eso. Y lógicamente el tema fiscal depende de si los precios del petróleo suben o bajan. Entonces cualquier cambio ya es muy difícil de hacer. Entonces ese es un punto que digamos es clave, porque el tema, digamos, de la democracia no se da solo en el campo político, o sea, en el campo, digamos, de la economía
si hay más empresarios nuevos, pequeñas empresas que surjan, etcétera, si la propiedad se redistribuye o no. Entonces ese es un tema que yo creo que deberíamos mirar. Y el otro tema es que, digamos los extremismos, las posiciones extremas, no los llamo. Recordaba yo un libro de un francés de los 70, que escribió un libro, Michel Crozier, que se llamó La sociedad bloqueada. Yo no sé si Fernán recuerda el libro. Entonces él decía, la sociedad francesa está bloqueada. Alguien debe venir a desbloquearlos como cuando se bloquea una puerta, que no se puede entrar, o un carro, la caja de un carro, entonces hay que desbloquearla. Y generalmente, pues las sociedades no se desbloquean con las posiciones de centro, porque las posiciones de centro tienden más al statu quo, está más cerca del statu quo. Entonces, para mí, por eso es que han surgido muchos de esas tendencias que se llama populistas, o que son para desbloquear la caja o para mantener el statu quo, porque también el populismo tiende también a mantener el statu quo, como yo creo que sucede hoy con uno de los candidatos, que no quiere que el punto 1 del acuerdo salga adelante. Entonces es fácil tomar una posición extrema para mantener el statu quo, y es posible, creo yo, que dentro de ese enfoque es más fácil, porque la gente piensa que ese candidato posiblemente va a cambiar el punto, digamos, de las curules de las FARC, ¿no? Lo que creo yo que va a hacer es dejar las curules, pero bloquear el punto 1. Entonces, el desbloqueo de Colombia, para mí hoy en buena parte está en dos temas: en llevar a cabo el punto 1, pues con los cambios que eso requiera, porque no es posible que por un lado estén las zonas de reserva campesina y por el otro las sidres como un sistema, digamos, de cooptación. Ustedes que son ricos les vamos a dar las sidres, y ustedes allá les vamos a dar las... Es decir, eso es un país, digamos, fragmentado totalmente. Fragmentado. Entonces, el punto 1 es el punto fundamental. Y el segundo tema que yo creo clave, que es un tema internacional, que es qué hacer con la corrupción. Porque todo el sistema, o buena parte del sistema, por donde lo tome uno, por donde llegue, hay algo, digamos, sucio, putrefacto. Ya, si entra por donde sea, entonces ¿cómo? Y no quisiera yo ser, digamos, pesimista con la idea de Maquiavelo, que decía, no, la mejor constitución en una sociedad corrupta pues se corrompe, es decir, no se puede. Entonces, para mí hay tres temas claves que son: ¿qué hacer con la corrupción? Segundo tema, desarrollar el punto 1. Y tercer tema, darle salida al modelo de desarrollo con lo que se ha estado pensando: diversificar la economía, crear nuevas vías, nuevos sectores, del que Colombia no dependa solo del modelo extractivista, no, porque si depende solo, porque si no se prepara eso, dentro de 3 años, cuando no se pueda hacer el ajuste,
recordaremos que hay en Colombia unas montañas de oro. Ya no será, digamos, con el petróleo, sino con el oro. Y entonces vamos a redistribuir el oro, porque está montado el sistema general de participación, el sistema general de regalías, y hay que irrigarlo en alguna forma. Ese sistema tiene que estar alimentado por algún recurso, porque veía yo que en el CISBEN, por ejemplo, están inscritos, han estado 30 millones de colombianos en el CISBEN, y con 8 millones de personas que se consideran víctimas, pues entonces, ¿quién va a trabajar para mantener ese sistema? Bueno, eso son los... Sí, yo de todas maneras le voy a contestar a Samuel las dos preguntas que me hizo para, obviamente, no pasar de agache, Samuel, en las dos referencias. Y la primera me obliga a hacer un poquito lo que llaman ahora history teller, que es que se vuelve un contador de historias. Pero mira la paradoja. Tú tienes razón en que ha habido una especie de captura monopolística de los medios de información. Paradoja. ¿Quién nos impidió democratizar en algún sentido los medios de comunicación en la Constituyente? El M-19. Cuento la historia en un minuto. Propuesta, entre otras, de una persona que era del M-19 pero muy independiente, María Mercedes Carranza, y de un liberal muy independiente, Iván Marulanda, que consistía sencillamente en tratar los medios evitando la conformación oligopólica del control de ellos. ¿Cómo? Si un medio tenía participación mayoritaria en el sector de televisión, no podía tenerlo en el medio radial y no podía tenerlo en los medios de prensa. En otras palabras, con la propuesta que alcanzó a ser aprobada en el primer debate 40-30, no se me olvida la votación, Luis Carlos Sarmiento y Carlos Ardila no podrían tener esa captura de los medios de comunicación. En la segunda votación, el M se volteó, con excepción de María Teresa Garcés y de María Mercedes Carranza, las dos mujeres del M, que votaron con nosotros, y terminaron derrotando la propuesta, la inversión, 40-30. En las elecciones de Congreso inmediata, apareció el señor Navarro con su grupo en la lista de Congreso, con personas que trabajaban con el grupo Santo Domingo. Hasta ahí te cuento la historia, que es verificable. Entonces, parte de la captura oligopólica de los medios de comunicación se debe al M-19 en la Constituyente. Segundo punto, yo sigo pensando que la distinción derecha e izquierda es válida y que todos los esfuerzos por confundirnos y decirnos que no hay derecha e izquierda, pues obedecen a los hombres de la derecha. Yo le digo a mis estudiantes que es muy fácil distinguir un derechista y un izquierdista. El derechista dice, esa distinción ya no existe, es pasada de moda. El izquierdista dice, todavía es válida la distinción. Y tercer tema que se me ha quedado en el tintero, que tiene también mucho que ver con la observación de Samuel, es que también, además de todos estos temas de corrupción y de clientelismo en los partidos, y es un poquito unir nuevamente a Divergent con el modelo de Easton, el famoso politólogo, que dice, mire, es que la tecnoburocracia es otra forma autocrática. Aquí voy a ser muy duro con los ingenieros, los economistas, los abogados no somos técnicos definitivamente. Entonces, ahí no caemos en otros escenarios problemáticos, que es una manera de tomar el poder por una vía indirecta. Voy a poner dos ejemplos. La regla fiscal. La regla fiscal terminan decidiéndola tres expertos excelentes. Yo supe que ahí está Guillermo Perry, admirado compañero de la Constituyente. Pero ojo,
¿hay algo más antidemocrático que la decisión sobre la regla fiscal según la ley? 3 sabios deciden hasta dónde el Estado puede endeudarse. Ojo, o sea, yo no sé qué pensaría Keynes del cuento de la regla fiscal. Me gustaría que Keynes opinara sobre eso. ¿Cierto? Bueno, todavía alguna cosa se puede defender por el control de la inflación, pero lo de la regla fiscal es lo más autocrático que yo he podido mencionar. 3 sabios deciden hasta dónde va el gasto público de una sociedad, para qué se elige Congreso, para qué se elige presidente, o para qué sistema general de participación. Y segundo, lo que hicieron, porque ahí vuelvo al cuento de Le Corbusier, una cosa es el diseño y después lo que se hace con él. El ministro de Hacienda saca pecho porque volvió el fondo antiguo de regalías, que ya no existe, entre otras lo eliminaron, 12.000 proyecticos. 12.000 proyecticos. Pues todos sabemos cómo se llama eso, la famosa mermelada, eso. Las financiaciones en la sombra del sistema electoral. Esos son los 12.000 proyecticos que el Ministerio de Hacienda saca pecho. La financiación en la sombra del clientelismo electoral. La Asamblea Constituyente eliminó los auxilios parlamentarios, estableció el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés más gravoso para los congresistas. Le quitó la capacidad de fijarse los salarios. Eso fue lo que hizo la Asamblea, después ya los cálculos que hace Contraloría de reajuste, pero eso fue lo que hizo la Asamblea. Poner a los congresistas ahí en la vitrina. Usted no puede ejercer la profesión, Fernández, es que uno podía ser congresista y ejercer la profesión de abogado antes de la Constitución del 91. Imagínese uno con abogado congresista, entre comillas, pidiéndole al juez que le decida la demanda favorablemente o al contrario, diciéndole que no la decida. Entonces, ese es un esfuerzo institucional muy grande que ha venido también ahí demoliéndose poco a poco. Entonces, yo sí quisiera como rescatar que obviamente el modelo normativo puede tener muchas debilidades, pero la manera como terminó implementándose no fue en muchas de las grandes decisiones de política pública de Estado la que terminó haciéndose. Un poco para volver aquí nuevamente a todos los ministros de Hacienda de todos los gobiernos después de la Asamblea, incluyendo el de Gaviria. Sistema General de Participaciones, la fórmula que diseñamos con Carlos Rodado, las comisiones segunda y quinta, era que de cada peso del Estado, en un horizonte de 10 años, 1991-2001, el 50 fuera para la descentralización y la autonomía. ¿Okay? 50%, 50 centavos para el Estado Nacional, 50 para regiones, distritos, municipios y entes regionales, en un desarrollo de 3 reformas constitucionales, más yo lo entiendo, en la creación del Fondo de Estabilización Petrolera, lo entiendo, que de pronto era una medida macroeconómica necesaria, fueron reduciendo ese porcentaje prácticamente en un 30%. Algún día había Carolina Rentería, directora de planeación, muy respetable, doctora en econometría, etcétera, revisando el debate en el Congreso cuando le preguntaron el dato del déficit en cobertura de educación. Pues más o menos en esa época, estamos hablando obviamente 8 años, el gobierno de Uribe, equivalía al 30% de los recursos que dejaron de girársele al sistema educativo por las participaciones. O sea, el tema de que no haya una cobertura total en el bachillerato y que obviamente la educación superior, solo 1 de cada 2 colombianos que termina bachillerato acceda al sistema universitario, tiene esa explicación. Los cortes sistemáticos de 3 reformas constitucionales al sistema general de participación. Entonces, obviamente, el papel de history teller es muy harto, pero a veces hay que hacerlo. A veces hay que contar la historia para saber por qué estamos en este punto. Y concluyo con esto, coincido con Edgar en que el punto esencial
acuerdo del Teatro Colón o de La Habana, como lo queramos llamar, es el punto 1. Siempre le digo a mis estudiantes, lo que tú decías y tú, Fernando, de la reforma agraria de Carlos Lleras, es hacer una columna Excel ahora de esa que está fácil de hacer. Ley 135 del 61, reforma agraria del gobierno primero del Frente Nacional, y poner los propósitos del acuerdo del Teatro Colón. Ustedes se sorprenderán, pero era más audaz la ley 135 del 61. Tenía concentraciones parcelarias, ¿se acuerdan que Fernán que en Jamundí las iban a hacer? Entonces, ese acuerdo es lo más tímido que yo he visto. Es tan tímido que aquí se volvió en Colombia que si uno habla de expropiación es como mencionar el diablo. En estos días que visité el centro, allá donde está la estatua de don Rufino Cuervo, Elian, te invito a que vayas porque es muy bonito, está la traducción original de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el castellano de Antonio Nariño, ¿no? Y allí se menciona la expropiación. La revolución más burguesa del mundo contemplaba la expropiación, por supuesto con indemnización y compensación. Y hoy al país lo tienen asustado con la palabra expropiación. Por favor, los norteamericanos expropian. Si yo voy a hacer ampliar la masa en Boston, pues si no me venden, expropio, y expropio por vía administrativa. Esa figura se la copiamos al sistema norteamericano en la constituyente, que la expropiación no fuera judicial, sino por vía administrativa. O sea que una autoridad administrativa puede decir, mire, aquí hay un avalúo hecho por una inmobiliaria, su predio vale esto, aquí le pongo yo a órdenes del juez el valor que me está diciendo un perito inmobiliario, pero usted me devuelve el bien ahora y no dentro de 40 años. ¿Okay? Eso hace el sistema norteamericano en las ciudades. Y aquí nos tienen asustados porque pues, si expropiamos por motivos de utilidad pública, entonces eso es comunismo. Ahí dejo para no entusiasmarme más. Hagamos entonces algunas intervenciones del público. La palabra Sí, gracias, muy amables. El nombre mío es Hermano Ondoño. Ya con este evento acá en esta importantísima entidad económica, ya va a ser la sexta vez que vengo a los foros que ustedes convocan. Pues le agradezco al doctor Edgar que nos invita permanentemente y vengo mire, yo soy un líder social, sí, los mismos que están asesinando en Colombia, ya por el orden de los 261. desde el año antepasado. Sí. Y he sido luchador durante 40 años por la paz, la defensa de los derechos humanos, y por eso me he ganado centros de tortura y tengo la doble condición de ser plante de 2009 y de víctima de la violencia, pertenezco a la doble de la violencia, soy investigador, me fascinan los temas que ustedes tratan y consulto mucho al doctor Fernández. Es un teórico pues, de los buenos y no faltan las producciones gigantescas que hacen del cine, los consulto. Entonces, solo quería decir cositas a manera de aporte. Mire, hay el gran teórico de la Constitución en que decía de que los que determinan el transcurso de la Constitución son factores de poder. Cuando en el 91 factores de poder eran 19, el Partido Conservador, encabezado por Álvaro Gómez, y el liberalismo, encabezado por uno de los candidatos de hoy del liberalismo, el doctor de la Calle, ahí eran los factores de poder. En el nefasto de 8 años, los factores de poder negativos de esa Constitución fueron él mismo con su gobierno ultraderecha y el neoliberalismo. ¿Por qué? Porque sometieron a una contrarreforma. Contrarreformaron más de 32 artículos, ¿ya? Y en cuanto a los errores, no eso es cierto, doctor. Le confirmo que eso es el gran error de Navarro y el gran error de toda la bancada del M19 fue haber cabida al neoliberalismo.
¿sí? A las empresas que son las que tienen abogados, países, las comunidades en los territorios. Esos fueron los dos grandes errores del DNI 9. Pero es lo que quiera. Pero nunca se puede olvidar de que fuimos los primeros, porque cuando recuperé mis derechos en la amnistía del 82 de Belisario, doctor Zafra, mis derechos políticos a elegir y ser elegido, he participado en todos los procesos electorales, en Caldas, mi departamento, en todos, siempre procesos independientes, al Polo, ahora a Petro, y bueno, y estoy feliz porque por fin se están discutiendo unas reformas sociales que pueden haber. Y Petro tendrá sus defectos, obviamente, como todo ser humano, pero no ha sido primero, dar paz. Yo soy hijo de ese periodo de paz, Petro también, y segundo, no hemos respetado esos mismos acuerdos. Entonces, lo que está pasando en el país me parece gigantesco. Y frente al populismo, de que no hay todavía una teoría fija sobre eso, pues bienvenido el populismo, por ejemplo, de Petro, que está llenando plazas, el único que está proponiendo dos cosas, llenando plazas, convocando al pueblo y proponiendo reformas sociales. Mira, aquí la Comisión Colombiana de Juristas de un bello que ahora voy a contar, dice que si no hay reformas sociales, la violencia vuelve al país. Es decir, hay una problemática. La integralidad tiene no repetición. Si no hay reformas sociales, lamentablemente volverá la violencia y la ultraderecha y el paramilitarismo. El periódico Comunica dice: hay 247 municipios con presencia paramilitar. Exactamente, las pusieron de Esquivacrini, y ese es un término de Uribe. Ese es el mismo paramilitarismo, pero más nefasto y más sutil en su atropello al pueblo y en su asesinato. No quería hacer ninguna pregunta, sino hacer unos apuntes. Mire, felicito al profesor y a todos los alumnos. Estoy gratamente impresionado por la juventud hoy día. No hemos perdido pero el aprendizaje que estamos adquiriendo, los felicito, pero espero que me compren unos textos muy valiosos. Muy importante. No solo quería decir eso. Profesores, que confirmo tengo una discrepancia con el padre González de meter en el mismo saco a Petro. Pues como digo, se puede hacer lo que quiera, pero quien está convocando, mire, Galán es una cosa, el pueblo es superior a los dirigentes. ¿Usted cree que si el pueblo no se viera interpretado en las propuestas de Petro, estaría acudiendo masivamente? Hoy acudieron más que hicimos en el Parque de los Periodistas, más o menos unos 300 estudiantes de las universidades públicas y privadas. Y él tiene una bandera: eliminar el nefasto test, que hay sectores del proletariado de los estudiantes que no pueden terminar porque están grabados con intereses y pagan intereses sobre intereses. Él lo va a eliminar, va a eliminar también las nefastas EPS. Si eso es populismo, a mí con todo respeto del doctor Fernández, bienvenido a ese populismo y lo estoy apoyando. Muchas gracias. Mi nombre es Alberto Moreno. Pues ha sido muy grato porque ambas exposiciones han sido, y la moderación completamente ajustadas, ¿no? muy coordinadas. Yo quiero saber si existe una justicia de migración fronteriza y transfronteriza que aún no vemos, y que Colombia recibe muchas migraciones. O sea, la parte esa que nos llega aquí a las ciudades y está por las fronteras. Y además, pues últimamente se ha puesto de moda ir a la cárcel, porque tanto los procesos de la JEP, los carruseles, la parapolítica, pues hacen que mucha gente circule por esos fiscalía y todos los organismos, ¿no? La gente no sabe si ya salieron de esos procesos. Por ejemplo, uno no sabe si los parapolíticos de hace 20 años ya se salieron, ¿no? Es decir, no hay un sitio web que diga tal personaje entró y ya cumplió, salió, o se demora.
Lo de Jesús Santrich me parece que es algo que no se sabe si es que es concordante por la situación que le permite estar en ese tiempo ahí en ese lugar, porque él debería pues cursar sus procesos para ir al Congreso, lo que sea. De todas maneras, y Luis Silva, que pues es un caso paradigmático, ¿no? Porque su proceso hace importante analizar qué participación política hay en Brasil y cómo se manejan esos casos allá, ¿no? Personajes que de todas maneras la justicia los tiene que limitar, ¿no? Pero ellos siguen siendo candidatos, o sea, ¿qué participación realmente se permite en Brasil, ¿no? Buenas noches, muchas gracias. Mi nombre es Elkin Gaviria, artista y gestor cultural por la paz. Para hacer una en relación a lo que se ha expuesto acá, que me parece que se pasaron por alto. Uno tiene que ver con la Constitución. Por favor, en la Constitución del 91, una misión que más o menos se podría llamar de la hermenéutica para que orientara a la Corte Constitucional y no tergiversara los principios, los valores que instituyó la Constitución del 91, porque la Corte Constitucional es la que se ha encargado de justamente de echar cosas antiguas que la Constitución del 91 propuso. Y por otra vía que no era democrática, no solamente los tecnócratas, también son aquellos delegados del gobierno que sin ningún tipo de proceso pues andan firmando tratados como por ejemplo el que trata de imponer la ideología de género, ¿sí? Porque supuestamente Colombia firma tratados que están por encima de la Constitución o que forman parte de un bloque constitucionalidad, pero terminan tergiversando los principios de la Constitución del país. Y por último, me gustaría hablar sobre esa propuesta que la vamos a volver a perder como si ya la habíamos seguido. Eso es la parte y lo que les quería decir es con respecto a cómo es posible que hablando del 19 esos señores que hoy están disfrutando de las mieles del poder, Petro, Navarro, gente, se hayan olvidado de algo tan esencial como ese discurso que Estanislao en las montañas del Cauca. Estanislao es un discurso que debe servir de ruta para conquistar esa llamada paz. Pero no se menciona en ninguna parte los aportes que hizo ese pedagogo, ese filósofo, la construcción de paz. Para eso se dedicó toda la vida y fue, como es que se dice, impunemente desechado por todos los gobernantes. Incluso Santos dice que él cuando buscó un modelo para aplicar la paz en Colombia, entonces que buscó el modelo de Irlanda, el modelo de Sudáfrica, y no le dio por averiguar qué era lo que habían dicho nuestros pensadores. Entonces, en ese discurso que se echó en las montañas del Cauca, cuando el 19 entregó las armas, él dijo en realidad qué consistía la paz, y él no habló de una democracia como un punto donde llegar, porque para la democracia realmente lo que había que construir era una cultura de democracia. Y bueno, definió también un poco de cosas que son justamente las que necesitamos definir, son las que necesitamos poner en claro para la constitucional. Vean, señor, esto es cultura, esto es libertad. No puede haber libertad sin posibilidad. La libertad tiene que ir junto con la posibilidad, porque usted en el papel puede tener libertad de hacer lo que sea, pero posibilidad no tiene ninguna. Entonces, todas esas cosas, todos esos principios, todos esos valores necesarios para la construcción de la nueva sociedad, las puso Estanislao en ese discurso, y que impunemente, como les digo, ha sido desechado por nuestro establecimiento. Muchas gracias. Estamos llegando al fin de nuestra sección, entonces, si hay alguna intervención final, no damos una última ronda de nuestros dos invitados y les agradecemos todo lo que nos han aquí enseñado y nos han puesto a pensar. Bueno, entonces pasemos entonces, Gustavo, perdón. Teresa.
hacer dos pequeñas referencias a las conclusiones. Por supuesto que todos coincidimos, todos los presentes nos preocupa mucho el homicidio de líderes sociales. Y el Estado tiene que tratar, sinceramente, que no vaya a pasar lo que pasó con la Unión Patriótica. Yo creo que en ese punto pues, es muy difícil no estar de acuerdo con el planteamiento que acabo de hacer de la necesidad de proteger a los líderes sociales. En el segundo punto, yo sí diría que parte del discurso de Estanislao Zuleta, a quienes los caleños queremos mucho porque nos dio toda su vida intelectual y su ímpetu, etcétera. Es un emblema de la Universidad del Valle, sin duda alguna. De alguna manera lo recogimos, porque una constitución lo que hace es organizar el desacuerdo y establecer procedimientos racionales de solución de los conflictos. Él siempre decía, los conflictos van a estar siempre en la sociedad, lo que hay es saberlos tramitar. Entonces a mí me gusta mucho esa frase de un constitucionalista español, tuvo mucho que ver con la Constitución del 68, que dice que una constitución es la organización del desacuerdo. Hay que saber tramitar democráticamente los desacuerdos, entonces coincido con eso. Lo del derecho de género, honestamente, es una discusión compleja. Uno lee el documento de la Habana y original y después los matices que se le hicieron del Teatro Colón, y lo que uno ve honestamente es una reivindicación del papel de la mujer campesina, sobre todo, de verdad que pues, a mí personalmente es muy difícil estar en desacuerdo con la reivindicación de la mujer campesina. Y ahí hay otro punto que es muy complejo, en un país de mayoría cristiana, por respetar las demás religiones distintas a la católica y por supuesto con un Estado laico como el que planteó la Constitución del 91, pues tratar de separar los temas religiosos dentro del respeto a todas las religiones y al agnosticismo también del manejo del Estado no me parece que sea inconveniente. Huntington, ese famoso politólogo que todos conocemos, pues precisamente nos anticipó que la Tercera Guerra Mundial iba a ser era religiosa si no nos cuidamos. Y creo que con lo de Jerusalén y con todo lo que está pasando en el mundo, pues de pronto Huntington tenía razón y de eso tenemos que cuidarnos. Entonces, ¿por qué si logramos cerrar esos capítulos en Colombia del tema de los liberales anticlericales y los conservadores defendiendo a la religión católica y que nos llevó a varias guerras civiles, o por lo menos sirvió como pretexto, Fernán, la famosa guerra de los supremos ahí ligada a los conventos que cerraron, tú sabes más de eso que yo. Entonces, ¿por qué si superamos eso, para qué volver a plantear el tema de dividir a los colombianos entre los que defienden más una religión que otra? Me parece que creo que eso quedó bien cerrado en la Asamblea, con el respeto a todas las religiones. Ahí traigo una anécdota simpático. García Márquez, que alcanzó a revisar el texto constitucional porque se lo mandó el gobierno para que hiciera algunos ajustes, propuso un cambio en el preámbulo que decir invocando la protección de Dios, la cambiáramos por invocando la protección de todos los dioses. Y en la Asamblea dijimos, si ya con un Dios tenemos problemas, ¿qué nos vamos a poder invocar a todos? ¿Cierto? Entonces, creo que la idea era que cada uno interpretara que ese Dios que decía allí o era el ser supremo de la Revolución Francesa, o era el Dios de los paeses, o de los guambianos, o el Dios de los musulmanes, o de el que quiera tener su propio Dios. Entonces me parece que esa discusión religiosa, honestamente, ojalá no la volvamos a traer como tema de enfrentamiento de los colombianos. Yo básicamente estoy bastante de acuerdo con lo que acaba de decir Gustavo. Yo creo que uno de mis trabajos previos a esto fue presidente de las guerras civiles. Y yo creo que el cierre
digamos, el Frente Nacional y el Consejo 91 prácticamente cerraron el tema religioso como tema de conflicto político, y por eso me preocupa mucho el resurgimiento, los fundamentalismos religiosos, así de derecha, de izquierda, de centro, de cualquiera que sea evangélico, sea católico. El tema de fundamentalismo me parece a mí un desastre para la vida política del país. El país avanzó a aceptar, digamos, un pluralismo que me parece bastante un avance notable para la historia, lo que fue la historia del país del siglo XIX y la primera mitad del XX. Así que yo creo que eso fue un gran avance del país. Por otra parte, yo recordando los trabajos de Estanislao Zuleta, no este solamente, sino todos sus trabajos previos sobre la incertidumbre, sobre el proceso político, sobre la democracia, sobre el manejo de los conflictos. Yo creo, además, que los acuerdos de La Habana, casi todos los acuerdos de La Habana, responden un poco a las inquietudes que tenía precisamente Estanislao Zuleta. Es un poco la aceptación del conflicto, el manejo político del conflicto, el manejo civilizado del conflicto, el diálogo entre los opuestos, es exactamente, me parece a mí, que antes por el contrario, los acuerdos de La Habana recogen bastante el pensamiento de Estanislao Zuleta. Sobre el tema del populismo de Petro o de Maduro, Chávez, Fujimori, Trump, todos esos, yo estoy viendo el tema, la palabra populismo, la utilizo más bien como un elemento descriptivo, que es la apelación al pueblo, la apelación directa al pueblo, sin mediación entre el caudillo y su gente. Y eso no me gusta, ni siquiera sea de derecha o de izquierda. Y estoy diciendo prácticamente, no estoy descalificando que el pensamiento de Petro proponga una serie de cambios sociales, eso me parece muy bien, pero me parece a mí que la mediación de la vida política me parece importante. Esa apelación directa del pueblo con su caudillo, sea Perón, sea Getúlio Vargas, sea Ibáñez del Campo, sea Fujimori, sea Uribe, sea Maduro, sea Chávez, Gaitán, no me gusta, a mí, personalmente. Yo prefiero que la vida política sea mediada por instituciones más o menos organizadas. Ese es mi problema. Yo prefiero que la vida política se institucionalice y no dependa simplemente de un personaje que puede ser bueno o puede ser malo. Eso no quiere decir que yo ponga en el mismo saco a Petro, a Uribe o a Duque. Obviamente son distintos. Tienen un pensamiento político completamente diferente los tres, por supuesto. Estoy completamente de acuerdo. Y hay unas posiciones frente al statu quo distintas en cada caso. Uno de los puntos que me llama la atención aquí, pues, decía, de revés, un tema que me preocupa a mí es el tema tributario. Está muy ligado al primer tema campesino, la reforma agraria. Pero, por ejemplo, si alguien me dice a mí que va a bajar los impuestos a los ricos y que no va a dejar imponer un catastro multipropósito para tratar el tema agrario, si uno dice, ¿y de dónde va a sacar dinero para financiar el gasto público? Hay dos maneras de financiarlo, o regalías petroleras o un impuesto bastante fácil de cobrar, el IVA. Entonces, ese es un tema que me parece a mí que refleja posiciones políticas. Es un tema aparentemente técnico tributario, pero detrás de esa propuesta hay un pensamiento político detrás. Bueno, vamos a cerrar entonces aquí la sesión. Les agradezco a nuestros invitados que realmente animaron mucho esta velada, digámoslo así, nos ponen a pensar. Yo
aprovecho para anunciarles que en esta serie de tertulias, la próxima es el 22 de mayo, eso no ha cambiado la fecha, ¿no? En donde el tema es políticas de reparación de las víctimas, avances y retrocesos, donde intervendrán Consuelo Ahumada, Iris Marín y Juan Pablo Sandoval. Aprovecho también así como una nota para agradecerle al profesor Rodríguez que trajo a sus estudiantes de la Universidad de Nueva Granada. Me parece que ese es un ejemplo que debían aquí imitar los otros académicos. Bueno, y agradecer aquí a la dirección de la Academia de Ciencias Económicas que nos permite, digamos, discutir sobre temas que son